¿Pueden oírme bien? Ok. Dentro de calidad existen 7 herramientas principales, ¿sí? La primera herramienta de calidad. ¿Listo? Vamos a hablar un poquito acerca de qué son esas 7 herramientas básicas. Y es una denominación dada a un conjunto fijo de técnicas gráficas identificadas como las más útiles en la solución de problemas relacionados con la calidad. Y se llaman básicas porque básicamente son adecuadas para personas con poca información en materia de estadística. También pueden ser utilizadas para resolver la gran variación o la gran mayoría de las cuestiones relacionadas con la calidad. Las 7 herramientas básicas están en contraste con los métodos más avanzados de estadística, ¿sí? Eso es la base, tales como muestreos de encuestas, muestreos de aceptación, lo que vimos en las slides pasadas, pruebas de hipótesis, diseños de experimentos, los famosos DOE, análisis multivariados y los distintos métodos desarrollados en el campo de la investigación de operaciones, ¿sí? Ahora, ¿por qué son 7 y no 8 o por qué no 9? Uh-huh. Bueno, pues la designación surgió en los tiempos de Japón, en la posguerra, y fue una inspiración de las 7 famosas armas del monje guerrero Saito Musashibo Benkei, también conocido como Benkei, ¿sí? Es por eso que son consideradas 7. Ahora, el primero de ellos es el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa también es conocido como Fishbone, el diagrama de pescado, ¿sí? Y se llama así por la forma que tiene. Aquí voy a convertir mi mouse a puntero láser. Esta forma que viene aquí es, es un diagrama de pescado, ¿sí? Por la forma que tiene, ¿sí? Y el diagrama de Chicago, pues también es conocido como el diagrama causa-efecto y o diagrama de espina de pescado, lo que les mencionaba. Es una herramienta, es de las más utilizadas en el mundo empresarial. ¿Y cuándo debemos utilizar un diagrama de Ishikawa? Pues el diagrama de Ishikawa o diagrama de espina de pescado es mucho más que una herramienta para resolver problemas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir analizar cualquier proceso o sistema desglosando pues todos los factores que lo componen de manera jerárquica y pues lo vamos a poder utilizar para 4 eh, análisis principales, ¿sí? Para analizar un problema, para analizar un nuevo diseño, para mejorar o para la mejora de los procesos y para mejorar la calidad, ¿sí? Para eso vamos a utilizar el diagrama de Ishikawa. Mm, El procedimiento para crear un diagrama de Ishikawa pues sigue los siguientes pasos, ¿verdad? Se fija, tiene 6 ramas, son conocidas como 6 espinas o las 6 M's. ¿Y por qué son M's? Bueno, porque son materiales, materia prima, mano de obra, medio ambiente, métodos y maquinaria, ¿sí? Son 6 factores que intervienen, o factores principales que intervienen cuando tenemos algún problema, alguna oportunidad en nuestro proceso.
El primer paso que vamos a hacer, vamos a determinar el problema, ¿sí? El segundo paso, vamos a definir las categorías, las 6 M's. Posiblemente nuestro problema únicamente va a abarcar 4 M's. Entonces no necesitamos usar todas las M's, ¿sí? Nuestro tercer paso, vamos a realizar una lluvia de ideas para encontrar las causas. ¿Por qué sucede esto? Nuestro cuarto paso va a ser encontrar las subcausas y las vamos a colocar como ramificaciones, ¿sí? Y vamos a usar la palabra por qué. Y por último, en el paso número 5, vamos a determinar las soluciones o las causas más importantes que afectan una mayor cantidad de categorías. Y ese va a ser nuestro procedimiento para poder determinar el diagrama. Aquí les traigo yo un ejemplo de lo que realizamos en nuestro trabajo, ¿sí? En inglés, pues es fishbone diagram, diagrama de pescado. De este lado tenemos el problema que nosotros tuvimos, fue desalineamiento en anillos. Y nosotros usamos las 6 M, ¿verdad? El measurement, las medidas, material, método, machine, la máquina, manpower, mano de obra y environment, el medio ambiente. Y nosotros cuando colocamos las ramificaciones, y si se fijan en esta parte, en este diagrama, nosotros no usamos eh, subramificaciones, únicamente nos quedamos con las ramificaciones. Y ahora, una vez que tenemos ya todo esto establecido, por ejemplo, en el método, nosotros colocamos como falta de entrenamiento y el personal no estaba certificado para realizar la operación. Ajá. Como material, nosotros colocamos la composición del aluminio, la composición del acero, cambios en diseños. Y en mediciones, probablemente nosotros consideramos que era el método de medición, es como nosotros estábamos revisando esta característica. En environment, en medio ambiente, nosotros colocamos o consideramos las altas temperaturas, la el aluminio o aluminio con baja temperatura, ¿verdad? En la mano de obra, nosotros colocamos que el personal no estaba capacitado para la tarea. Pero la que nosotros decidimos que tenía, de todas estas acciones, de todas esas ramificaciones, nosotros consideramos que la que mayor peso tenía era el uso unas guías de bronce que utilizamos dentro del proceso. Y como conclusión, el contribuidor que más peso tiene para los anillos desalineados es la maquinaria, ya que el desgaste de las guías de bronce nos ocasiona la falla. Y eso así que como funciona. Rodrigo, ¿puedes activar su micrófono, por favor? Gracias. Y así es como funciona el diagrama de pescado. Se fijan, es muy fácil de interpretar. ¿Sí? Si la siguiente herramienta es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, pues prácticamente nos va a mostrar la secuencia de pasos y las posibilidades de ramificaciones que existen en un proceso que transforma una o más entradas en una o más salidas. Los diagramas de flujo muestran las actividades, los puntos de decisión, las ramificaciones, las rutas paralelas y el orden general del proceso.
Los diagramas de flujo pueden resultar útiles para entender y estimar el costo de la calidad de un proceso. Este se consigue pues mediante la aplicación de la lógica de ramificaciones del diagrama de flujo y sus frecuencias relativas para evitar el valor monetario esperado para el trabajo conforme y no conforme requerido. ¿Sí? En, dentro del diagrama de flujo tenemos 5 simbologías principales. Aquí ustedes pueden ver mi cursor. Tenemos este pequeño óvalo que significa inicio, va a ser el inicio de nuestro diagrama o va a ser el final del diagrama o de nuestro proceso. Las flechas van a indicar el flujo, o sea, hacia dónde continúa, hacia dónde va la segunda actividad. Uh-huh. Va a indicar el orden de la ejecución de las operaciones. Ajá, o la siguiente instrucción. Este pequeño rombo que está aquí va a significar, su nombre es entrada, o lo vamos a utilizar en las entradas y en las salidas. Y nos va a representar la lectura de datos pues en la entrada y la impresión de datos en la salida. Uh-huh. Este pequeño rectángulo va a ser el proceso, ¿sí? Y representa cualquier tipo de operación. Este otro símbolo es de decisión y nos va a permitir analizar una situación con base en los valores verdadero y falso. Uh-huh. Por ejemplo, y ahora hay 4 tipos de diagrama de flujo. Tenemos el diagrama horizontal, este de aquí, ¿sí? Que va de derecha a izquierda según el orden de la lectura. Se fijan, aquí tenemos el inicio y es el mismo símbolo para el fin. Uh-huh. Recuerden que el rectángulo significa proceso y el proceso en este caso, en este ejemplo, es encender el reproductor. Recuerden que el rombo significaba decisión y siempre va a ir una pregunta. Siempre, siempre. ¿Está vacía la bandeja? Si la respuesta es sí, nos lleva al siguiente proceso y nos dice insertar DVD deseado. Si la respuesta es no, nos va a llevar a, a otro proceso que dice retirar DVD existente. O sea que si yo voy a encender mi reproductor, pero la bandeja no está vacía, es porque tiene un DVD, otro DVD. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a retirar. Y una vez que yo lo retiro, me va a llevar al siguiente proceso, que va a ser insertar el DVD deseado. Si se fijan, ambas, sí y no, me va a llevar al mismo proceso. Pero voy a realizar diferentes actividades, diferentes acciones. Seguimos con el flujo. Se fijan, las flechas me van llevando hacia donde quiero, hacia donde va la instrucción. Ahora, si ya inserté el DVD deseado, ¿qué es lo que sigue? Bueno, pues voy a presionar el botón de play. Y por último, pues ese es el final de mi proceso. ¿Sale? Recuerden, este es el horizontal. Ahora también tenemos el diagrama panorámico, que en donde trabajo, pues es el que nosotros usamos, porque nos permite ver el proceso entero en una sola hoja usando el modelo vertical y el modelo horizontal. Uh-huh. Es una combinación. Por ejemplo, en el caso de trabajo, tenemos aquí a la columna de materiales, a la columna de calidad, a la columna de producción y a la columna de embarques. Uh-huh. Es como nosotros lo tenemos. Ahora tenemos también al vertical. El vertical va de arriba hacia abajo como una lista ordenada. ¿Sí? Aquí tenemos nuevamente el inicio. Lámpara no funciona.
nos lleva a una decisión. ¿Está enchufada la lámpara? Dice aquí. Si la respuesta es no, aquí dice no, no se ve, pero ahí dice, ¿cómo va a llevar a enchufar la lámpara? Si la respuesta es sí, nos llega a la siguiente decisión. Está quemada la ampolleta es como un fusible. Si la respuesta es no, cambiar la ampolleta. Si la respuesta es sí, ok. Si la respuesta es sí, nos va a llevar a cambiar la ampolleta. Si la respuesta es no, va a ser comprar una lámpara. No, no la lámpara. ¿Sí? Y tenemos también al modelo arquitectónico, el que ese representa un itinerario de trabajo o un área de trabajo. Este es un poquito más complicado, mucho más extenso. ¿Sí? Pero los más comunes es el horizontal, el panorámico y el vertical. Son con los que más se van a encontrar. Y no se les olvide la simbología. Inicio, línea de flujo, entrada o salida, proceso y decisión. Son los símbolos principales de un diagrama de flujo. Ahora, continuamos con el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto nos va a permitir determinar irregularidades de una organización, identificar sus puntos de mejora y definir cuál plan de acción es primordial para atacar sus pérdidas. Pero, ¿qué es el diagrama de Pareto? Es una gráfica que organiza valores, los cuales están separados por barras y organizados de mayor a menor, de izquierda a derecha, respectivamente. Esta gráfica nos va a permitir asignar un orden de prioridades para la toma de decisiones de una organización y determinar cuáles son los problemas más graves que se resuelven primero. Su finalidad es hacer visibles los problemas reales que están afectando el alcanzar los objetivos de la empresa y reducir las pérdidas que posee. Además, permite evaluar previamente cuáles son las necesidades del público objetivo y cómo satisfacerlas en nuestro producto o servicio, logrando también el objetivo de la mercadotecnia. ¿Cómo funciona el Pareto? Representa la regla 80-20. ¿Sí? Ese es el otro nombre que recibe el diagrama de Pareto. Es decir, que en la mayoría de las situaciones, el 80% de las consecuencias son debido al 20% de las acciones, o el 80% de los defectos son un producto, se debe al 20% de las causas. En otras palabras, podemos decir que aunque muchos factores contribuyan a una causa, son pocos los responsables de dicho resultado. A pesar de que la relación no siempre es exacta, normalmente sí se cumple el principio de Pareto y la base de este diagrama. Pues algunas de las ventajas de utilizar el diagrama de Pareto es que la empresa va a mejorar continuamente. Ese es el objetivo de cualquier gráfico, cualquier herramienta. El análisis y priorización de problemas, optimizar el esfuerzo y el tiempo al centrarse en aspectos cuya mejora tendrá un impacto directo. Nos va a proporcionar una visión sencilla y completa de los problemas. Hacer una gráfica, bueno, hacer que la gráfica sea fácil de comprender y va a estimular al equipo de trabajo en la búsqueda de la mejora continua. Y este es un ejemplo del diagrama de Pareto. Nos va a permitir comparar los diagramas de un mismo problema en tiempos diferentes, logrando así determinar si hubo mejoras, cambios y efectos positivos en dichos problemas. Por ejemplo, en esta gráfica, no sé si se alcanzan a verla. La idea es usar el negro. Por ejemplo, esta gráfica me muestra el comportamiento del scrap de una planta
en los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, ¿sí? Y aquí ustedes pueden ver cómo va el comportamiento. Fuera de meta, dentro, fuera, 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 fuera. Ujú. Ahora, ¿cuáles son los elementos del diagrama de Pareto? El diagrama de Pareto pues está conformado por una estructura dividida en tres partes. Tiene dos ejes Y. El primer eje Y izquierdo es la frecuencia de la ocurrencia del problema. Esta parte de aquí, donde estoy en el cursor. El otro eje Y, de la parte derecha, es el porcentaje acumulado del número total de ocurrencias. Si de un lado, recuerden que la ocurrencia, cuántas veces ocurrió, y del otro lado es el porcentaje de la ocurrencia. Y en la parte inferior, en el eje X, muestra los problemas, quejas o defectos. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, dice rotor no ensamblado, ángulo fuera de especificación, altura de peso por debajo de la especificación. ¿Sí? Si se fijan, nuestro mayor contribuyente con 3.623. Tenemos al rotor no grapado. ¿Sí? Se fijan, este es el 80-20. Este es el 80% de nuestros problemas que vamos a resolver con el 20% de nuestras acciones. ¿Sí? Quiere decir que este es el principal problema que debemos atacar. ¿Sí? De eso. Tratando de eliminar poniendo acciones para eliminar esta parte, vamos a disminuir o a mejorar todas estos demás defectos. Seguimos con el histograma. Ya que se terminó. El histograma, pues, son una forma especial de diagrama de barras, y se utilizan para describir la tendencia central, dispersión y forma de una distribución estadística. A diferencia del diagrama de control, el histograma no tiene en cuenta la influencia del tiempo en la variación existente en la distribución. Un histograma es la representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Sirve para obtener una primera vista general o panorama de la distribución de la población o de la muestra respecto a una característica cuantitativa y continua. ¿Sí? Cuando dice cuantitativa se refiere a algo que podemos medir. ¿Sí? El peso, la altura, el largo, el ancho, la profundidad, etcétera. Esa es la única desventaja. ¿Por qué? Porque no podemos graficar colores. O sea, me refiero a que la apariencia de una pieza no la puedo medir. O sea, características cualitativas no se pueden graficar en el histograma. ¿Sí? Y por ejemplo, en esta gráfica que está acá, en este histograma, tenemos al peso de los alumnos. Y si se fijan, nos da una primera vista rápida de cómo está el peso y qué cantidad de alumnos se encuentran en ese peso. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir que tengo 7 alumnos que se encuentran dentro de los 53 kilogramos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que probablemente tengo 7 alumnos con problemas de sobrepeso, dependiendo de la edad de los niños. Y probablemente tengo 3 alumnos
que tienen problemas de falta de peso. ¿Sí? Y esa es una vista gráfica o una manera rápida de interpretar un histograma. Ahora seguimos con los diagramas o gráficos de control. Creo que esto ya se los había mencionado en la sesión anterior. Y se utilizan para determinar si un proceso es estable o tiene un comportamiento predecible. Los límites superior e inferior de las especificaciones se basan en los requisitos establecidos previamente. Reflejan los valores máximo y mínimo permitidos y puede haber sanciones asociadas al incumplimiento de los límites de las especificaciones. Los límites de control superior e inferior son diferentes de los límites de las especificaciones. Esto se determina mediante la utilización de cálculos y principios estadísticos estándar para establecer la capacidad natural de obtener un proceso estable. ¿Sí? Si se fijan, tenemos aquí este pequeño gráfico y tenemos varias situaciones. ¿Sí? Y ahora, lo que le mencionaba hace rato, un proceso se considera fuera de control cuando, primero, un dato excede un límite de control. Por ejemplo, tenemos aquí al número 5, está fuera de nuestro límite. Quiere decir que ese proceso está fuera de control. Como número 2, tenemos 7 puntos consecutivos se encuentran por encima de la media. ¿Sí? Está aquí, el número 3. Tenemos este, aquí tenemos nuestra media. Estos 7 puntos están por encima de la media y van hacia arriba. ¿Qué quiere decir aquí? Abusados. ¿Qué me está diciendo la gráfica? Mi proceso se está yendo hacia el límite superior y se me va a escapar. Debemos de realizar ajustes, revisar equipos, revisar entrenamientos. Ahora, en el punto número 3, 7 puntos consecutivos se sitúan por debajo de la media. ¿Saben? En el punto número 2 de la gráfica tenemos estos. ¿Ven? Esto está fuera de control. ¿Sí? Ahora, número 4. Se puede utilizar los diagramas de control para monitorear diferentes tipos de variables de salida. Se utilizan con mayor frecuencia para realizar el seguimiento de actividades repetitivas relativas a los procesos. ¿Sí? Entonces, muchachos, cuando ustedes ven un gráfico de control y observen estas situaciones, en el número 1 me está mostrando un proceso que se encuentra controlado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos los datos se encuentran dentro de los límites. No hay 7 puntos consecutivos ni por arriba de la media ni por abajo. Se fijan, tenemos este, va hacia abajo, pero luego regresa hacia arriba. Y luego vuelve a bajar, vuelve a subir, baja, baja y se mantiene en la media. Eso, muchachos, se considera un proceso normal. ¿Sí? No pasa nada, no se alerten. Alértense cuando vean, observen o se encuentra una gráfica con este tipo de, de datos, ¿verdad? ¿Sí? Esto no es normal. Los puntos no deben de estar consecutivos. Recuerden, son 7 puntos consecutivos para considerarse que mi gráfico está fuera de control, a pesar de que se encuentre dentro de los límites. ¿Sí? Número 3, si mis datos van hacia arriba, y si, hacia arriba o hacia abajo, cualquiera, y son más de 7 o 7, es la misma situación. Mi proceso se está saliendo de control. ¿Sí? Y pues ya ni hablar cuando tenemos un punto fuera de control. ¿Sí? Ahora, tenemos también
Ya es el último, muchachos. A los diagramas de dispersión. Es la última de las 7 herramientas. Representan pares ordenados, XY, y a menudo se les denomina diagramas de correlación, ya que pretenden explicar un cambio en la variable dependiente y en relación con un cambio observado en la variable independiente. ¿Para qué se usan? Entre sus usos, pues está descubrir y mostrar las relaciones entre dos conjuntos asociados de datos y confirmar relaciones anticipadas entre dos conjuntos de datos. Sí, el diagrama de dispersión puede estudiar la relación entre tres situaciones, muchachos. Dos factores o causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad o un problema de calidad y su posible causa. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar el diagrama de dispersión. Recuerden, dos factores o dos causas relacionadas con la calidad, dos problemas de calidad o un problema de calidad y su posible causa. ¿Sí? Tenemos aquí unos pequeños ejemplos. Tenemos las líneas de ajuste, son estas líneas completas que se ven en cada gráfica y se usan para hacer predicciones basándonos en datos pasados. Cuando se dibuja la recta, debemos asegurarnos de que encaje con la mayor parte de los datos. Si hay un punto que está muy por encima o muy por debajo con respecto al resto, que serían puntos atípicos, debemos dejarlo fuera de la recta. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Un buen ajuste, este es un modelo lineal. Cuando X crece, Y crece. Por ejemplo, tenemos la línea de ajuste. Tenemos X, Y, X, Y, X, Y. ¿Sí? Va siguiendo esta tendencia. Ahora, tenemos a un mal ajuste dentro del mismo modelo lineal. Cuando, en la situación, cuando X crece, Y crece también, pero observen cómo crece. Por ejemplo, X, Y, Y, X, Y, X, Y. Esto es un mal ajuste. Tenemos también a un modelo no lineal. ¿Por qué no lineal? Se observen la línea, no está recta como los ejemplos pasados. Esto es un buen ajuste. Cuando X crece, pues Y también va a crecer, ¿va? Es el mismo comportamiento que el lineal, nada más que ahora sigue una tendencia no lineal, ¿va? XY, XY, X, XY. Sí. Ahora tenemos también a un modelo lineal con buen ajuste. Cuando X crece, pero Y decrece, o sea, disminuye. Observen la posición de los puntitos. Ahora, modelo no lineal. Recuerden, no lineal, la línea es una curva de buen ajuste. Cuando X crece, Y decrece, disminuye. Pero también nos vamos a encontrar con variables no relacionadas. Ninguna curva de regresión es inadecuada. ¿Sí observan? No tenemos una línea, no tenemos ningún modelo lineal, ni tampoco modelos no lineales. ¿Sí? Simplemente están dispersos los datos. Ahora, la correlación no es más que cómo se relacionan ambas variables entre sí. En la tabla siguiente mostramos, o voy a mostrar algunos tipos de correlación. Hablando de los modelos de los ejemplos de arriba. Una posible correlación negativa, un aumento de X provocará una tendencia a la disminución de Y. Correlación negativa, un aumento de X causará una disminución de Y. Correlación positiva, un aumento de Y depende de un aumento de X. Una posible correlación positiva.
Un aumento de X provocará una tendencia a un aumento de Y. Y la correlación nula, el último ejemplo de los puntitos sin modelo lineal o no lineal. La gráfica no sigue ningún tipo de tendencia y los puntos se encuentran totalmente dispersos. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? Todas. No, ya. ¿No hay dudas? No. Muy bien. Entonces, bueno, muchachos, si no hay dudas, por mi parte es todo. El examen todavía no se publica. Creo que se acaba de publicar la presentación que les estaba mostrando. Se me hace que es por el horario. Entonces el examen se va a estar publicando a las 11:20. Sí, Ok. va una hora atrás. Sí, el examen se va a estar publicando a las 11:20. Está bien sencillo, muchachos. Son 10 preguntas. Nada más. Ok, perfecto. Entonces, muchachos, por mi parte es todo. A ver si tengan todavía alguna duda. Ah, no. ¿Seguro? Sí. Al rato con sus 5 todos. Bueno, muchachos, entonces yo los dejo. Entonces, a las 11:20 va a estar publicándose el examen. Y la calificación, pues, se la van a estar llegando por parte de sus campus. ¿Sale? Ok. Igual, si hay algún reprobado, lo voy a estar publicando en el tablón. Ahí en Ok. Slack. Ahí va a estar la lista negra. Ahí ya tiene la grabación.